El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, buenos días a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Muy buenos días. Es un enorme gusto darle la bienvenida esta semana a nuestro programa Sinapseando. Mi nombre es Pedro Reyes, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y el día de hoy en cabina también me acompaña Juan Pablo Hernández. Qué gusto que nos estén escuchando este jueves en el programa Sinapseando. Y como todas las semanas, como todas las emisiones, antes de empezar con el tema, empezamos dando una definición de sinapsis. La sinapsis es el espacio que existe entre neurona y neurona dentro del cerebro. Las neuronas son las células del cerebro, así como en nuestra piel tenemos células. Las neuronas son las células especializadas del cerebro a través de las cuales se transmite la información. Y este espacio es eléctrico, hay electricidad pasando entre neurona y neurona y se forman circuitos que forman los procesos psicológicos, y posteriormente en algún punto de la historia, tras años y años de evolución, dieron pie a la creación del ser humano. ¿De qué forma? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y bueno, bienvenidos una semana más a Sinapseando, su programa de radio universitario, donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit haremos divulgación científica de las neurociencias. Y bueno, como mi compañero ya les dio la definición de sinapsis, ¿no? Y que bueno, recapitulando un poco, las sinapsis son responsables de la mayoría de las actividades que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Son responsables de que aprendamos y memoricemos, y por lo tanto, en todo el tiempo nuestras neuronas están haciendo sinapsis. Todo el tiempo estamos sinapseando. Y bueno, esta semana nos pondremos un tanto existenciales. ¿No les ha pasado que están tranquilamente caminando por la ciudad, viendo los árboles, sintiendo el viento, apreciando los ruidos de su alrededor, y de pronto se sientan a contemplar el atardecer, y de repente sale la luna mientras que el oscuro cielo se engalana de estrellas? Luego, al ver las estrellas, te preguntas, ¿qué tan lejos están las estrellas de mí? ¿Cuántas estrellas hay en total? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Hay algo detrás de las estrellas? ¿Por qué el cielo en la noche se ve oscuro? ¿Qué tan grande es el universo? ¿Por qué tengo la capacidad de preguntarme esto? ¿Cómo es que puedo percibir una vocecita en mi cabeza? ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? ¿Quién soy? Y de eso vamos a hablar de hoy. ¿Quién soy? Llegar a preguntarnos esta pregunta tan compleja es toda una travesía de introspección. ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Y quién seré? El día de hoy hablaremos de la identidad personal. Qué interesante cómo empiezas hablando de las estrellas y teniendo una conversación contigo mismo, viendo las estrellas. Normalmente estas conversaciones, que yo sepa, se dan frente al espejo. ¿Quién es esa persona de enfrente? Pero no te fuiste muy lejos. Tu espejo fueron las estrellas. La cuestión con la identidad personal es que sí, somos materia, sí, somos procesos psicológicos, pero ¿qué es lo que hay detrás de todos los procesos psicológicos? Cuando nacemos nos asignan un nombre y empezamos a identificarnos y a reconocer ese nombre como yo. Yo soy Juan Pablo, estudiante de psicología, Pedro, estudiante de medicina, y empezamos a formar asociaciones alrededor de lo que creemos que somos nosotros. La construcción del yo ocurre de forma natural y es común entre todos los seres humanos, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuáles son los procesos fisiológicos, neurológicos que hay detrás? Y sobre todo, ¿qué posturas, qué hipótesis se han planteado al respecto? Porque hasta el momento a ciencia cierta no se sabe qué es eso del yo, qué es eso de la conciencia, cuál es la diferencia
¿Qué es la mente? ¿Existe la mente? Así es. Muchos filósofos, psicólogos, políticos, pensadores han postulado muchísimas ideas, ¿no?, de qué es la identidad. Sin embargo, pues no ha habido un consenso universal, ¿no?, de un concepto tan complejo como es la identidad. Es una paradoja filosófica que desde siglos los filósofos pues se han preguntado, ¿no? En lo particular, a mí me ha surgido bastantes dudas, ¿no?, en torno a esta pregunta. Y pues como habías comentado, ¿no?, que muchas personas se lo preguntan al ver el espejo, y yo me lo pregunté al ver el cielo. Y pues fue como hacer una introspección, ¿no?, de que qué estaba pasando a mi alrededor, y me di cuenta de que pues tampoco sabía quién era el que estaba preguntando, ¿no? Y bueno, se me hace algo tan admirable, ¿no?, algo tan sorprendente darnos cuenta cómo nuestras células cerebrales, ¿no?, las neuronas, se autonombraron neuronas y posteriormente pusieron nombres a todas las cosas. Sin embargo, pues al final del día las cosas no son nombres, son muchísimo más que ello. Sí, bien dicho, las neuronas se autonombraron neuronas. Eso desde una perspectiva en la que solo existe el mundo material, ¿no? Pero también otra postura distingue entre el mundo material y el mundo espiritual. La materia y el espíritu, la materia y el alma, de manera que somos cuerpos en los que habita un alma. Pero la postura más científica, más materialista, dice que en algún punto de la historia de la evolución del ser humano empezó a surgir esto del yo. Ahora, etimológicamente, la palabra yo viene del latín clásico ego, un concepto que también vamos a abordar más adelante, que evolucionó al latín vulgar eo o io, y posteriormente al español yo, y-o. Sí. Es el pronombre personal básico, la primera persona, y se dice que el yo solo existe y empieza a existir cuando se reconoce el otro, que no podemos reconocernos a nosotros mismos sin la existencia del otro. Pero yo me lo cuestiono mucho porque, por ejemplo, tú, claro, estabas viendo las estrellas y en ese momento te viste a ti mismo porque dijiste, bueno, ¿y quién es quien está preguntándose tantas cosas sobre las estrellas? ¿O quién es ese al otro lado del espejo? De cierta forma sí se necesita un espejo, una realidad externa para comprender al yo, pero a mi parecer no es esencial para que exista el yo. Así es una travesía, ¿no?, el llegar a esta pregunta que puede llegar a generar muchas emociones, ¿no? A lo mejor para unas personas significaría el comienzo de una gran travesía de introspección, de preguntarse, de cuestionarse sus actitudes, sus costumbres, su pasado, tratar de reconectar con las personas, ¿no? Puede significar también pues el empezar a cuestionarte las cosas y el funcionamiento de las cosas. Sin embargo, para otras personas puede ser un camino más complejo, ¿no? Una crisis existencial de la cual muchas veces no se puede salir tan fácil. Y bueno, vamos a dar también unos tips sobre qué hacer ante crisis existenciales. Sí, las crisis sobre la identidad son comunes en lo personal. Las he atravesado y vienen de cuando nos damos cuenta de que el entorno nos influye más de lo que creíamos que nos influye, y las expectativas que los demás tienen en nosotros nos influyen más de lo que creíamos que lo hacían. Y nos preguntamos, ¿somos lo que los demás esperan de nosotros o en realidad hay una realidad detrás de todo eso, una realidad que está oculta, que está siendo encapsulada por las condiciones externas? Sí, todas esas teorías, ¿no?, que muchas veces se postulan. Sin embargo, pues cuestiones tan complicadas, es difícil, ¿no?, que se llegue a un consenso sobre, es esto y ya no es nada más, ya que cada persona experimenta su identidad de una forma diferente, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la identidad personal. Sin embargo, muchas personas creen que suelen ser su cuerpo, ¿no?, o que suelen ser su puesto laboral, o que eres el miembro de una familia, o creerás que eres tu cuerpo físico, ¿no? Pero bueno, para empezar, creemos que todas las células de nuestro cuerpo tienen nuestro ADN, y pues la realidad es que no. Casi la tercera parte de nuestro peso es microbioma, ¿no? O sea que son bacterias.
Acorde a una investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, la microbiota humana son aquellos microorganismos los cuales interactúan para el correcto funcionamiento de algunos de nuestros órganos, como el intestino delgado. Y bueno, sin estas bacterias no existiríamos, y gracias a ellas podemos digerir alimentos y mantener saludable al sistema inmunológico. Y bueno, más que un individuo, pudiese decirse que somos una colonia biológica, pero incluso este conjunto de células y microorganismos es cambiante. Se estima que el 72% de las células de nuestro cuerpo es agua, y cada 2 semanas el agua de nuestro cuerpo se ha renovado. Nuestras células también cambian. En un estudio con isótopos hecho por el físico estadounidense Paul Ibersol, se descubrió que el 98% de los átomos del cuerpo son reemplazados en menos de un año. Los únicos átomos que pertenecen son el esmalte de los dientes, la córnea del ojo, entre otras. Y bueno, en el fondo la pregunta es, ¿dónde reside la identidad? Si toda nuestra materia ha cambiado, el yo que fuimos en la primaria, en el kinder, ya no es el mismo yo que me está escuchando justo en este instante. Y tampoco vas a ser la misma persona dentro de 3 años. O sea que cada cierto tiempo nuestras células se cambian por otras células. Hace 5 años mis células no eran las mismas que las que tengo ahorita. No, absolutamente todas no como tal. El estudio que se planteaba era el 98% de los átomos, pero en su totalidad las células, cada tejido y cada órgano es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, las células de la piel se suelen renovar cada 2 semanas, las células del intestino suelen renovarse cada semana. Sin embargo, hay otros órganos, ¿no? Como el corazón, que ese se suelen renovar cada 70 años, un aproximado, y las del cerebro, pues se dicen que estas no se renuevan, que estas se pierden. Qué interesante lo del corazón. Surgiría en mí entonces la hipótesis de, entonces el yo está en el corazón, y me haría sentido pensarlo porque he escuchado decir a otras personas, sigue los latidos de tu corazón, hazle caso a tu corazón, siempre el corazón es tu guía. Entonces me haría sentido pensar que el yo se encuentra en el corazón, pero ¿qué hay de los pensamientos? Los pensamientos forman parte del cerebro, del sistema nervioso central. También tenemos sensaciones, también tenemos una voluntad que nos dice hacia dónde ir, hacia dónde pensar, hacia dónde voltear a ver, cuál es nuestra siguiente meta. Estamos formados por muchas cosas y no solo por nuestras emociones, nuestros sentimientos experimentadas subjetivamente en nuestro corazón o nuestros pensamientos. Entiendo que a todo esto que experimentamos se le llama conciencia. Y podemos ser conscientes incluso de nosotros mismos siendo conscientes. Así es, la autopercepción, ¿no? Que este concepto es una situación bastante extraordinaria, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Las mismas neuronas puedan ser conscientes de sí y autonombrarse neuronas, ¿no? Probablemente no como tal lo imaginamos, ¿no? De que a lo mejor una caricatura de las neuronitas hablando entre sí. Pero pues todo este conjunto de células y microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo hace que pues todas en conjunto trabajen y podamos emitir voz. Y pues muchas personas, al no ser conscientes, ¿no? de pues, conceptos biológicos, conceptos celulares y toda esta cuestión, muchas veces creemos que somos como esta cuestión de nuestro rol en la sociedad, ¿no? Que nuestro rol en la sociedad pues es subjetivo y es cambiante. Y es muy peligroso llegar a poner nuestra identidad en algo tan superfluo, ¿no? Algo tan superficial. Muchas personas tienen bastantes inseguridades por cómo es su apariencia de la piel, cómo es pues muchísimas cuestiones superficiales de pues su persona, ¿no? Y no es su culpa, tampoco la intención de esto es juzgarles ni nada. Sin embargo, pues es visibilizar, ¿no? Que hay muchas inseguridades que vienen desde fuera, que se nos enseñan, que se nos imponen por la cultura, pero pues nuestra identidad tiene que ser un proceso que nosotros seamos conscientes, que nosotros tomemos las decisiones de nuestra identidad. Y mientras no seamos conscientes de todo este proceso de la construcción de nuestra propia identidad, otras personas van a tomar las decisiones.
no es que la identidad no se crea día con día, sino que o eres consciente y tú tomas las decisiones o alguien más las va a tomar por ti. La cultura, las redes sociales, la escuela, muchísimos factores sociales, ¿no? Sin embargo, pues tampoco todo recae en uno mismo, ¿no? También es muy complicado tener esta individualidad, ¿no? En un mundo en donde pues dependemos de muchísimos factores económicos, familiares, sociales, académicos, y pues también toda esta travesía se escucha muy fácil o muy compleja, ¿no? Pero pues también depende mucho de nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestras horas de sueño. Son tantos factores, ¿no? Para darnos cuenta de quién somos día con día. Sí, es un hecho que entre persona y persona hay distintas formas de percibir un mismo acontecimiento. El sociólogo Pierre Bourdieu dice que la razón por la que dos personas experimentan diferentes un mismo hecho, tienen opiniones distintas, es por los hábitos. Introduce este concepto como las formas de pensar, de sentir, actitudes, la forma de razonar, los esquemas cognitivos, todo eso que forma la manera de percibir el mundo de una persona y que viene por herencia de su contexto. Entonces, no solo son las condiciones materiales las que pueden darle una ventaja a una persona sobre otra, sino también lo que él llama el capital cultural. Cuando una persona en una sociedad es afín a la forma de pensar culturalmente aceptada, la propia de su cultura, tiene más ventaja que, por ejemplo, un migrante que apenas se está introduciendo a este nuevo mundo. Entonces nuestras creencias y nuestros constructos dependen en gran medida de nuestros ancestros, de nuestro contexto, y las reflejamos día a día, pero bien dices, nuestra identidad la podemos construir por nuestra cuenta. Si por alguna razón algún aspecto de nuestra realidad externa reflejada en nosotros no nos gusta, podemos cambiarla. Cuando hay un desacuerdo, dos personas opinan distinto o tres personas opinan distinto y una persona opina sobre ti algo que tú consideras que no es cierto y tú te das cuenta, por ejemplo, haces algo que parece malo y una persona te juzga y tú te das cuenta que te está juzgando, tú tienes la opción de reafirmar quien tú sabes que eres y eventualmente la persona caerá en cuenta de que estaba en un error al juzgarte de esa manera. Puedes reafirmar tu propia identidad en cualquier momento y en cualquier punto de tu vida sin ningún problema. Sí, es algo bastante asombroso de darnos cuenta, ¿no? Pero también, como ya he mencionado, pues pueden surgir muchísimas más dudas al estarnos preguntando esta cuestión. Y como habíamos mencionado al principio, no hay un consenso en realidad, así, no hay una respuesta tajante, ¿no? De que es que somos esto y aquello. Los filósofos dicen una cosa, los psicólogos dicen otra cosa, los estudiantes de física dicen una cosa, y pues más que hallar una respuesta universal, existencial, siento yo que a donde deberíamos de inclinarnos es a encontrar una respuesta que nos satisfaga a nosotros mismos, ¿no? Que sintamos que pues día a día aún así esta respuesta va a estar cambiando, pero pues al final del día, más que agradarle a las demás personas, es crear nuestra identidad propia, ¿no? Una que nos lata, ¿no? Sí, una respuesta que nos parezca pues lógica, que nos parezca convincente, que nos parezca lo suficientemente significativa, ¿no? Para que valga la pena ser vivida. Yo sí estoy de acuerdo con esa idea, al menos parcialmente, que los latidos de nuestro corazón nos guían el camino. Hay una postura de la filosofía oriental, del budismo, hinduismo, en donde se dice que el yo es una ilusión, donde nos identificamos con la experiencia externa y sufrimos en ese momento. La experiencia ocurre, tengamos el control o no. Las cosas siguen su causa y efecto, tengamos el control o no. Y vivimos, dicen estas filosofías, bajo la ilusión de que nosotros somos quienes estamos detrás de todo esto. Mas si dejamos
todo seguir su curso naturalmente, nos vamos a dar cuenta de que las cosas van a seguir andando sin importar si las controlamos o no. De hecho, en el momento en el que intentamos controlarlas es cuando ocurre esta reactividad, en términos biológicos, esta activación del sistema nervioso simpático relacionado con el estrés. Cuando queremos controlar las cosas es cuando nos estresamos, cuando nos angustiamos, en vez de dejarlas fluir. Tienes muchos pendientes, muchas cosas que hacer, bien, eventualmente se solucionarán. Ya verás que o una de tus reuniones se van a cancelar, o una de tus actividades te va a servir para la que sigue, o que vas a agarrar inercia, y la clave es confiar en lo que está ocurriendo, o ni siquiera soltar, dejar ir. Es una filosofía interesante, decir, ¿no hay un yo? Sí, es bastante interesante también. Los budistas, bueno, el budismo como tal, ha planteado esta idea, ¿no? De que no hay una ilusión de que soy la mente y aparte soy un yo, o aparte soy como un personaje que está aquí haciendo las cosas, o tiene un puesto, o una familia, o un aquello y acá, ¿no? Al final del día, pues somos una experiencia y somos un cambio constante, ¿no? Como ya hemos visto, las células se renuevan, pero no solo nuestras células se renuevan. El entorno cambia, el clima cambia, las personas cambian, nuestras emociones cambian, nuestras costumbres cambian, la cultura también es cambiante. De algo que sí podemos estar seguros es de que somos cambio, somos un flujo de materia, somos un flujo de pues esta materia, ¿no? Que conlleva energía, este flujo energético que a lo mejor puede sonar algo bastante subjetivo, pero pues hay un flujo constante, ¿no? De materia día a día con nosotros, ¿no? Y muchas veces cuestiones banales, cuestiones a lo mejor un poco simplistas, ¿no? Como de que, me manché de nieve la ropa y ya me arruinó todo el día. Entonces, puede ser, ¿no? Que llegar a preguntarnos estas cuestiones y hacer esta reflexión puede hacer que cuestiones a lo mejor un poco no simples, como mancharte de nieve la ropa, ya no sean tan catastróficas, y crear en nosotros un sentido más de introspección, ¿no? Sin embargo, pues también se dice fácil, pero es una tarea de cada persona. No hay una metodología para construir una identidad como tal, ¿no? Si bien muchas personas postulan, ¿no? De que los factores que influyen en la identidad o tratan de definir un concepto de la identidad, pues la identidad muchas veces sigue fluyendo, ¿no? Y aunque un día estemos seguros, ¿no? De que es que soy esta persona y esto y aquello, puede ser que el día siguiente varios factores cambien y ya no podamos seguir en estas cosas, ¿no? Probablemente también se diga muy fácil, pero muchas personas les suele causar bastante ansiedad, ¿no? Que es mi caso, mi caso particular. Y bueno, estamos por irnos a corte, nada más quédense con nosotros. Después del corte vamos a hablar sobre posturas científicas, qué es lo que ocurre en el cerebro, cómo concibe el cerebro el yo, posturas psicológicas actuales de diversos psicólogos, y sobre todo vamos a hablar de la importancia de las creencias y de tener una identidad fuerte y cómo podemos contribuir a nuestro bienestar a través de reconocernos a nosotros mismos, quién es ese yo del que estamos hablando. Estamos el día de hoy hablando sobre el concepto del yo y cómo se forma el yo en el cerebro, diferentes posturas psicológicas y de neurociencias, de cómo entienden esta formación del yo. Antes de irnos a corte institucional hablábamos de cómo el yo quizás ni siquiera existía, sino que es una ilusión desde la postura de la filosofía budista, y cómo a partir de... Y Pedro nos contaba una experiencia en donde viendo las estrellas empezó a cuestionarse de dónde vienen las estrellas, y luego empezó a cuestionarse ¿y de dónde viene esta que se está cuestionando? ¿Y de dónde vienen las estrellas? El surgimiento del yo. ¿Qué es el yo? Todo eso estamos hablando. Desde la postura de las neurociencias, es decir, de los procesos psicológicos del cerebro, encontré una postura que divide al yo en tres partes: el yo autobiográfico, el protoyo y el yo nuclear. El yo autobiográfico formado por las memorias, por el habla y por la lingüística.
Como decías, todos los objetos a nuestro alrededor tienen palabras detrás, los describimos y formamos casi una nube de pensamiento que compartimos con nuestros semejantes que hablamos el mismo idioma, o por qué no también quienes hablan un distinto idioma. Compartimos esta nube de lenguaje que nos une a los seres humanos, la memoria y el habla. Entonces esta postura plantea que nos identificamos como yo por las memorias del pasado, estas localizadas en el hipocampo y en el lóbulo temporal. También existe el protoyo relacionado con el metabolismo, la temperatura, ritmos cardíacos, ritmos circadianos, es decir, todos los procesos involuntarios del cuerpo humano con los que ocasionalmente nos identificamos, como la respiración, los cambios de temperatura. Cuando nuestro cuerpo se pone más caliente, decimos, yo estoy caliente. De cierta forma nos identificamos también con los procesos fisiológicos, y estos están mediados por el tronco encefálico, que es la base del cerebro. También tenemos la amígdala, la corteza medial, relacionadas con las emociones y con la percepción de sensaciones y con el movimiento. A este se le llama yo nuclear. Entonces, la postura de las neurociencias, o una de las posturas de las neurociencias, es que el yo se divide en tres: el yo autobiográfico, formado por las experiencias del pasado y el habla; el protoyo, formado por los procesos fisiológicos; y el yo nuclear, formado por las emociones, todo esto de los instintos, todas estas corazonadas, y por los movimientos que realizamos con nuestros músculos. Sí, interesante, ¿no? La postura que tienen las neurociencias, ¿no? Dándole constantemente una respuesta a todos los procesos del cerebro. Sin embargo, pues conceptos tan complicados, ¿no? Como la identidad personal, la autopercepción, suelen ser algo que siento yo que hay muchos factores que salen más allá, ¿no? De procesos químicos en el cerebro. Hay procesos también sociales que influyen en nosotros mismos, y pues también es interesante, obviamente es bastante importante el conocer estos factores neurológicos. Sin embargo, también es bastante importante el conocer los factores sociales, ¿no? Todo lo que sale a lo mejor directamente de algún proceso químico en nuestro cerebro. Procesos culturales, ¿no? Como a lo mejor la mercadotecnia, la cuestión de las costumbres, de los cánones de belleza, entre muchos otros, ¿no? Que también influyen en nuestra identidad personal. Muchas personas a lo mejor suelen tomar decisiones de su forma de vestir en base a la cultura, en base a lo que pudiese decirse que está de moda, o pudiese decirse que es lo que la mayoría hace, ¿no? Muchas personas suelen encontrar esta cuestión de identidad, de pertenencia, al pues formar parte de una tendencia de moda musical, una tendencia en general, ¿no? Y es importante que estas cuestiones nosotros mismos nos hagamos conscientes de ello, ¿no? De cómo influye la sociedad en nuestra toma de decisiones, en nuestra identidad personal, para poder ser conscientes de todo el contenido que consumimos. Muchas veces a lo mejor vamos a algún lugar, un sitio, un centro comercial, o a lo mejor en las mismas redes sociales, ¿no? Que solemos seguir a muchas personas, muchos famosos, y nos dejamos fluir, ¿no? Por lo que la mayoría esté vistiendo, por lo que la mayoría esté haciendo. Y en un principio, pues cuestiones a lo mejor como la ropa, pues no hacen un daño significativo, pero probablemente si se ponen tendencias, conductas disruptivas y cuestiones complejas, pues nos pueden ocasionar un daño, ¿no? A nosotros mismos. Sobre todo cuando hay una tendencia muy marcada y son cánones de belleza bastante complejos que seguir, ¿no? Muchas personas suelen tener una crisis de identidad o crisis existenciales cuando se dan cuenta que no pueden a lo mejor estar muy delgados como los influencers que suelen ver en redes sociales, o por el contrario, ¿no? Personas que a lo mejor suelen tener una baja autoestima por compararse con la identidad de otras personas. Pero tenemos que ser conscientes que la identidad de otras personas no debe de ser nuestra identidad propia, ¿no? Crear nosotros nuestra propia identidad, aunque esto suele ser difícil, complejo, de bastante incertidumbre, bastantes dudas, pero al final del día
pues hay una gran satisfacción, ¿no? Y puede generarse una cultura de autocuidado hacia unos mismos si nosotros mismos tomamos las decisiones o somos conscientes mínimo de los factores que influyen. Sí, es cierto. Entiendo lo que dices, como que no solo es el deseo de ser yo y de ser reconocido como quien yo soy, sino también un deseo de ser alguien más, o de cambiar la forma en la que somos. Nuestra forma de ser es mutable. Hay personas que prefieren conservarse a lo largo del tiempo, prefieren tener una forma de ser estática, porque luego está esta pregunta de ¿las personas cambian o no cambian? Hay personas que se adaptan al momento en el que se encuentran, hay personas que están en constante cambio y hay personas que les gusta mantenerse constantes. Pero yo pienso que más de alguno nos hemos encontrado en la situación en la que vemos en nuestro exterior una aptitud, una cualidad que queremos adquirir y que por alguna razón u otra creemos que no tenemos en nosotros mismos. Según entiendo, percibir esta cualidad en el exterior es suficiente para reconocerla en nosotros mismos como potencial, mas no debe ser un ideal, sino no debe ser un ideal ser esta otra persona, sino a partir de quien yo soy, cómo puedo adquirir esta nueva cualidad. Entonces es una expansión de nuestro ser, no una mutación o no un dejar de ser por ser alguien más. Sí, tampoco es una competencia, ¿no? Que mucha gente a lo mejor lo puede llegar como una competencia, ¿no? De que quiero ser el mejor de todos o quiero ser superior a los demás o muchas cuestiones así, ¿no? Y que si bien puede ser que esto te genere a lo mejor éxito económico, éxito laboral, muchas cuestiones, sin embargo, poner nuestra identidad y nuestro valor como personas, nuestro amor propio en cuestiones sociales y cuestiones que van cambiando constantemente, puede generar en nosotros una salud mental bastante frágil, ¿no? Bastante inestable. Obviamente, pues lo idóneo sería, ¿no? Ser consciente de todos estos factores que influyen en nuestra identidad y tomar las decisiones y nuestras metas y nuestros objetivos posterior a ello, ¿no? Posterior a ya hacer una introspección y a poder conocernos nosotros para que nuestros objetivos sean pues de nosotros, ¿no? Y no impuestos por la sociedad, no impuestos por la cultura, que nuestras metas y nuestros objetivos sean en verdad cosas que nos llenen y no algo que se nos ha enseñado culturalmente. Para el conductismo, no sé si has escuchado que entienden a la psicología del individuo como conducta, como que todo es conducta y se enfocan más bien en lo que hace el individuo y no tanto en otras posturas como el psicoanálisis que se van a lo profundo, a lo oculto, a lo que no se ve. El conductismo dice, ok, lo que importa es la conducta y qué hacemos para cambiarla. Si alguien tiene una conducta que no funciona, ¿cómo modificarla? De cierta forma, la experiencia del yo puede entenderse como una conducta yo-ser, del verbo ser, que inicia con el principio de nuestro nacimiento y termina con nuestra muerte. A lo largo de toda nuestra vida estamos estamos constantemente siendo. Y esto va de la mano con la postura que plantea que somos un continuo yo a través del tiempo, más que un cuerpo, un vehículo, es una constante experiencia del yo a lo largo de nuestra vida, un yo que está siendo, o sea, nunca dejamos de ser nosotros mismos, ¿sí? Cuando una persona dice, tú no estás siendo auténtico, tú no estás siendo tú, o dice, siento que no estoy siendo yo en este momento, me pregunto a qué se referirán si nunca dejan de ser ellos mismos. Me imagino que puede ser a lo mejor a un concepto que se idealiza, ¿no? A las expectativas que se tiene. Si por ejemplo yo que te conozco a ti, Juan Pablo, de varios años y tengo toda una percepción de ti, ¿no? Y a lo mejor puedo suponer de lo que vas a hacer. Y si a lo mejor cambias tus conductas, voy a decir, no estás siendo tú mismo. Sin embargo, pues eres tú al final del día y es válido cambiar. Y muchas cuestiones a lo mejor
que pueden surgir, ¿no? De nuestro cambio de identidad, nuestro cambio de personalidad, de emociones, que esto es totalmente normal. Y pues muchas veces las personas dicen de que, ay, es que ya no eres la misma persona, ay, es que ya no eres esto, no eres aquello. Y pues esperemos que este cambio sea para bien, ¿no? Porque aún así las personas también pueden cambiar y perjudicar cuestiones como su salud mental, su salud física. Sin embargo, pues el cambio en sí mismo es una cuestión sana, ¿no? Al contrario, el estar estancados en cuestiones a lo mejor que pasaron de muchos anteriores años, pues puede ser hasta más perjudicial, ¿no? Que el hecho de no cambiar. Sin embargo, pues muchas personas cambian y no son conscientes de que están cambiando y se dejan influenciar por factores que a lo mejor les pueden perjudicar, ¿no? Sin embargo, pues también es todo un concepto muy complejo, ¿no? Puede decirse que se ve algo fácil, pero es más complicado que eso, ¿no? Hay muchas personas que a lo mejor el pensar en el futuro o pensar en cuestiones así como de quién soy, qué está pasando, quién voy a ser, qué va a pasar, de qué voy a trabajar, pueden generar bastante ansiedad en las personas, ¿no? Pueden generar bastantes crisis existenciales, puede generar a lo mejor un torbellino mental, ¿no? Sin embargo, pues cuando se nos presenten estas situaciones de crisis existencial o preguntarnos quiénes somos, pues si bien puede ser una travesía bastante compleja y de a lo mejor incertidumbre, existen varios tipos de terapia, ¿no? Psicoterapia, por ejemplo, un tipo de este tipo de psicoterapia que puede apoyarnos a resolver un poco estas dudas es la psicoterapia humanista, en específico la logoterapia, que esta logoterapia es una psicoterapia que propone que la voluntad de sentido de motivación primaria del ser humano, una dimensión psicológica inexplorada por bastantes paradigmas anteriores, y nos plantea, ¿no?, que la atención clínica y la salud mental a ella es esencial para la recuperación integral de los pacientes. La logoterapia suele ser un enfoque, ¿no?, que utilizan los psicoterapeutas que se especializan en esta rama para encontrar el sentido de la vida de estas personas. Y pues el sentido de la vida no viene también de raíz, ¿no?, de factores como la identidad personal, nuestro sentido de pertenencia, nuestras motivaciones, y pues preguntarnos quiénes somos puede ser algo bastante complicado, ¿no? Sin embargo, pues ante crisis existenciales, ante estas situaciones de bastante ansiedad, lo idóneo es pedir apoyo, ¿no? Acudir a un especialista de salud mental, acudir oportunamente, ¿no? Pedir apoyo y no tomar decisiones erróneas, ¿no? Muchas personas, al no poder responder cuestiones tan complejas, pueden caer en esta ansiedad o depresión y pues se llevan a lo mejor a sí mismos a caminos como el consumo ilícito de sustancias, ¿no? Cuestiones complejas, pero pues al final del día responder estas preguntas tiene que ser una tarea, ¿no?, de uno mismo, y si uno mismo no puede apoyarse a sí mismo a encontrar las respuestas, acudir a un especialista, ¿no?, en salud mental. Para las neurociencias, la forma en la que la atención ocurre en el cerebro es un proceso de intercambio entre la corteza cingulada y la ínsula. La corteza cingulada recopila la información de la percepción de todo lo que ocurre en nuestro entorno, de nuestras sensaciones, de lo que observamos, de pensamientos y demás. Y la ínsula es la encargada de la interocepción, es decir, de integrar todos estos estados recopilados por la corteza cingulada. Esta relación entre la ínsula y la corteza cingulada es la que da pie a la llamada conciencia. ¿Qué es esto de la conciencia? Es el fenómeno en el que experimentamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor o en nuestro interior. O si no, lo que ocurre, nada más. ¿Cómo nos damos cuenta que algo ocurre? Por la conciencia. El psicólogo Carl Jung plantea que el yo es el centro de la experiencia de la conciencia. Hay alguien que observa todo esto detrás y él plantea, este es el yo, pero parece ser por descarte, ¿no? Es el que queda después de
de denunciar todo lo que nos rodea. Esa última chispa de vida que queda después de ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Lo que sí es útil a partir de este planteamiento es que hay una diferencia entre la realidad de la conciencia y la realidad del yo. ¿De qué forma se distingue? El yo es la flama, es la guía, es el impulso creador, es el que dice yo tengo, el que dice yo creo, el que dice yo sé, el que se reconoce primero como sí mismo en interacción con su entorno. Y hay otra postura que es la del mí, que es aquella que asimila los contenidos. ¿Cómo soy? Es la clave para entender el mí. Y están en constante interacción. Como yo soy proyecta su actividad hacia el mí y hay una retroalimentación. ¿De qué forma podemos ver esta relación? A través de las creencias que construimos sobre nosotros mismos. Tenemos una voluntad de ser de cierta manera, y hay una realidad de cómo somos. Constantemente están interactuando esto de cómo queremos ser y cómo somos en realidad. Y este intercambio nos permite hacer modificaciones en alguno de los dos aspectos. Si por alguna razón la realidad externa no nos representa, podemos modificar internamente nuestra voluntad de ser, y entonces se va a ver reflejada en la realidad que mostramos al mundo externo. Las creencias que tenemos realmente son importantes sobre cómo nos presentamos al mundo. ¿O qué opinas tú sobre las creencias? Sí, nuestras creencias son bastante medulares, ¿no? Pueden ser que nos lleven a las metas que tengamos, o pueden ser que nos perjudiquen bastante, ¿no? Creencias que la gente suele utilizar el concepto, ¿no?, de creencias limitantes. Sin embargo, pues estas cuestiones como creencias limitantes son bastante complejas, ¿no? Las creencias no te limitan, sino que muchas veces es las circunstancias las que te llevan a ello, ¿no? Sin embargo, pues las creencias sí tienen un valor fundamental en nuestro desarrollo como día a día, nuestra mentalidad, nuestro pensamiento. Y no es tan fácil como decir, ¿no?, pensamientos positivos, pensamientos negativos. Es muchísimo más que ello, ¿no? Hay muchas cuestiones que pueden ser aspectos neurológicos, aspectos genéticos o aspectos culturales, ¿no? Hay muchas cuestiones que influyen en nuestra mentalidad y nuestros pensamientos, pero si nosotros mismos somos conscientes de esto y nos informamos en las circunstancias que nosotros elegimos, ¿no? A lo mejor en los libros que nosotros elegimos leer, medios de comunicación que nosotros conscientemente elegimos consumir, puede ser que lleguemos a tener pensamientos, a lo mejor, si bien no podemos decir buenos o malos, pero sí van a hacer que nosotros tomamos la decisión de ello, ¿no? Es a lo mejor complicado hoy en día, en esta sociedad, ¿no?, que la gente supuestamente no tiene tiempo, que toda la gente está ocupada. Pues puede ser bastante complejo, ¿no?, darse el tiempo a reflexionar de todas estas cuestiones y poder tomar las decisiones de elegir nuestros propios pensamientos, ¿no? Sí, son tus creencias las que te llevan a conseguir tus objetivos. Si tienes una baja o si tienes una percepción de ti mismo como que no eres una persona capaz o que no eres una persona suficiente, eso es lo que vas a experimentar. Pero si en cambio percibes la mínima chispa o el mínimo impulso de que puedes lograr algo, vas a moverte y potenciarte. Y esto se puede ejercitar, se puede crecer, puede fortalecerse a tal punto que ya no sea una mínima chispa, sino que sea la constante en tu vida, la autoconfianza, la determinación y la creencia y la confianza de que puedes llevar a cabo lo que te propongas. Sí. En lo personal, para mí ha sido toda una travesía, ¿no?, el hacer esta introspección y preguntarte. Para mí, al principio, pues fue algo bastante catastrófico, ¿no? Para mí me resultaba bastante ansiedad, me resultó bastante complicado, bastante difícil, ¿no?, lidiar con tanta incertidumbre, sin respuestas. Sin embargo, pues cuestiones como el ir a terapia, el hacer esta introspección, me han apoyado bastante en calmar mi ansiedad y aceptar
pues que muchas cosas que las que quiero buscar respuesta, probablemente no hay una respuesta que yo quiera buscar, ¿no? Muchas respuestas pues no son tan complejas que a lo mejor no las puede procesar el mismo ser humano, ¿no? O las neuronas como tal. Sin embargo, pues para mí suele resultar confortante, ¿no? El ir a terapia, el acudir, el pedir ayuda, el tomar estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, pues es bastante complicado, ¿no? El construir nuestra propia identidad día a día, y pues es una travesía de la cual pues me está gustando atravesar, ¿no? El ser consciente de uno mismo, el hacer esta constante introspección. Si bien hay unos días que me da más ansiedad que otros, pero pues es un aprendizaje que me llevo, ¿no? Día a día me llevo este aprendizaje, y si bien, ¿no? Sí me puede causar bastante ansiedad, pero pues al final del día siento que estoy afrontando esta ansiedad, ¿no? Y aceptar las cosas como son. Preguntarme pues quién eres puede ser el comienzo, ¿no? De toda una travesía académica en busca de conocimiento, de preguntarte más cosas, el cuestionarte a lo mejor cosas que no te habías preguntado antes, ¿no? Como el funcionamiento de las cosas, la materia, física, muchas ramas, ¿no? Y pues yo estoy en constante descubrimiento. Me imagino que todas las personas están en un constante descubrimiento. Si bien no podré responder tajantemente la pregunta de quién soy o qué somos o qué es la mente y demás, puedo asegurar que soy un cambio. Soy un flujo cambiante de materia. Soy este instante. Somos este instante. Vale la pena abrirse a la posibilidad de romper con los esquemas que tenemos de nosotros mismos para dejar salir a la luz la realidad que en realidad tenemos, dentro de nosotros, ¿no? Aquella con la que más en armonía podemos sentirnos y aquella con la que más mayor calidad de vida podemos tener. Así es. Y bueno, esperamos no haber provocado una crisis existencial en nuestros radioescuchas, pero si fue el caso, les recomendamos no buscar las respuestas en cuestiones complicadas como las sustancias ilícitas, ¿no? Eso nunca va a ser una opción saludable. Sí, o que nos escriban. Sí. Y también invitarles, si están pasando por una crisis de identidad, una crisis existencial, acudir a terapia, acudir a un especialista de salud mental y pues apoyarles y decirles que hay esperanza, ¿no? Que si bien va a haber dudas que a lo mejor nunca se van a poder responder, el ir a terapia nos va a poder guiar, ¿no? A tener un mapa para nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos. Y muchas veces se tiene esta perspectiva, ¿no? De que ir a terapia cuando estoy muy mal o cuando estoy de mal o estoy muy triste o todas estas cuestiones, ¿no? Que culturalmente se han impuesto. Pero también existen terapias, ¿no? Para poder ayudarnos a encontrar un sentido de vida profundo, ¿no? A estar bien con nuestra identidad y estar pues estables. Y es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho su atención. Les mando un fuerte abrazo y espero haya sido de gran utilidad para ustedes esta información que les proporcionamos. Así es, agradecemos al licenciado Antonio Pérez por habernos apoyado en la cabina como cada semana, y pues igualmente les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto TikTok como Instagram, @sinapseando.fm. No se despeguen del dispositivo en donde nos están escuchando. Les invitamos a seguir sintonizando la estación 101.1 FM de Radio One. Todos los jueves a las 5 p.m. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.